Planeo terminar mi amistad con mi mejor amiga en marzo, pero ella ha estado diciéndole a todo el mundo que le voy a proponer matrimonio ese mismo mes y ahora su familia entera está involucrada. Llevo 3 días sin dormir bien, me despierto a las 4 de la mañana con el estómago revuelto y esta sensación de que estoy en una pesadilla de la que no puedo salir. Voy a intentar explicar todo desde el principio porque necesito que alguien me diga si estoy loco o si realmente esto es tan grave como me parece. Daniela y yo somos mejores amigos desde hace 11 años. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba diseño gráfico y yo ingeniería industrial. Teníamos un grupo de amigos en común y simplemente conectamos. Ella es de esas personas que todo el mundo quiere tener cerca, ya saben, carismática, divertida, siempre con una historia que contar. Durante todos estos años hemos sido inseparables. Salimos juntos, viajamos juntos, pasamos navidades con las familias del otro. La gente siempre asumía que éramos pareja, pero nunca pasó nada entre nosotros. Nunca. Y no porque no fuera atractiva o porque yo no me fijara en ella de esa manera en algún momento, sino porque simplemente nunca se dio y ambos estábamos cómodos con nuestra amistad. El problema empezó hace como año y medio. Daniela había terminado una relación bastante larga, casi 4 años, con un tipo que se llamaba Bruno. Fue un quiebre feo, él la engañó con una compañera de trabajo y ella quedó destrozada. Yo estuve ahí para ella, obviamente. Pasé noches enteras escuchándola llorar por teléfono, la acompañé a recoger sus cosas del apartamento que compartían, fui su hombro para llorar literalmente. Pensé que estaba siendo un buen amigo. Y lo era, en ese momento no había ninguna otra intención. Pero algo cambió en ella después de eso. Empezó a ser más táctil conmigo, más cariñosa. Me tomaba del brazo cuando caminábamos, se recostaba en mi hombro cuando veíamos películas, me mandaba mensajes de buenas noches todos los días. Al principio no le presté mucha atención, pensé que era parte de su proceso de sanación, que necesitaba sentirse querida después de lo que Bruno le había hecho. Pero luego empezó a hacer comentarios. Comentarios sobre cómo yo era diferente a los demás hombres, sobre cómo siempre había estado ahí para ella, sobre cómo nuestra conexión era especial. Yo los ignoraba o los tomaba como cumplidos de amigos. Grave error de mi parte, lo sé ahora. Hace 8 meses conocí a Valeria. Nos conocimos en un congreso de trabajo en Bogotá y fue como si algo hiciera clic inmediatamente. Valeria es ingeniera también, trabaja en sostenibilidad ambiental y tiene esta pasión por lo que hace que es contagiosa. Es inteligente, independiente, tiene sus propios objetivos y ambiciones. Conectamos en un nivel que nunca había experimentado con nadie. Empezamos a salir cuando volví a la ciudad y en 3 meses ya era mi novia oficial. Estoy enamorado de ella, completamente. Por primera vez en mi vida puedo imaginarme un futuro real con alguien, casarme, formar una familia, todo. Cuando le conté a Daniela sobre Valeria, su reacción fue rara. No mala, pero rara. Me dijo que se alegraba por mí, que quería conocerla, pero había algo en su tono que no encajaba. Organizamos una cena para que se conocieran y fue incómodo. Daniela estuvo cortante con Valeria, hacía comentarios sobre chistes internos que teníamos, mencionaba momentos que habíamos vivido juntos como para remarcar nuestra historia. Valeria no dijo nada esa noche, pero después me comentó que había sentido tensión. Yo le resté importancia, le dije que Daniela solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a que yo tuviera novia. Pero las cosas empeoraron. Daniela empezó a llamarme más seguido, siempre con alguna emergencia o problema que necesitaba que yo resolviera. Que se le había dañado el auto y necesitaba que la llevara a un lugar, que tenía una presentación importante y necesitaba que la ayudara a prepararla, que se sentía mal y podía pasar a verla. Al principio lo hacía porque era mi amiga, pero Valeria empezó a molestarse. Y con razón. Hubo una vez que cancelé una cena de aniversario de 2 meses porque Daniela me llamó llorando diciendo que había tenido un ataque de pánico y estaba sola en su apartamento. Llegué ahí y estaba viendo Netflix en pijama, tomando vino. Me dijo que ya se sentía mejor pero que le hacía bien que yo estuviera ahí. Valeria no me habló por 3 días después de eso. Empecé a poner límites. Le dije a Daniela que necesitaba espacio, que Valeria era importante para mí y que no podía estar disponible todo el tiempo como antes. Ella dijo que lo entendía pero sus acciones decían lo contrario. Los mensajes se hicieron más intensos, más personales. Me decía que me extrañaba, que nuestra amistad había cambiado, que sentía que me estaba perdiendo. Yo intentaba ser claro sin ser hiriente, le decía que seguíamos siendo amigos pero que mi relación con Valeria era mi prioridad. Entonces llegó noviembre. Noviembre del año pasado. Íbamos a viajar a Cartagena, Daniela, yo y otros 4 amigos del grupo.
Era un viaje que habíamos planeado desde antes de que yo conociera a Valeria. Le pregunté a Daniela si podía invitar a Valeria y ella me dijo que claro, que sin problema. Debí haber visto la señal de alerta cuando me respondió demasiado rápido, demasiado entusiasta. El viaje fue una pesadilla. Daniela se la pasó compitiendo por mi atención. Si Valeria y yo íbamos a la playa, ella inventaba que quería ir al mismo lugar. Si yo le tomaba fotos a Valeria, ella pedía que le tomara a ella también. Una noche, todos fuimos a bailar a un bar en el centro histórico. Había tomado bastante, todos habíamos tomado, y en un momento Daniela se me acercó y me besó. Así, de la nada, en medio de la pista de baile. Fue un beso en la boca que duró tal vez 2 segundos, pero fue suficiente. Valeria lo vio. Vi su cara al otro lado de la pista y sentí que el mundo se me caía encima. Empujé a Daniela, no fuerte pero sí firme. Le dije que qué diablos estaba haciendo. Ella se rió, como si fuera una broma, y dijo que solo estaba jugando, que no fuera tan serio. Fui tras Valeria pero ya se había ido del bar. La encontré en la habitación del hotel empacando sus cosas. Lloraba y me gritaba al mismo tiempo. Le expliqué que no había pasado nada, que Daniela estaba borracha y que yo no había querido eso. Se calmó eventualmente pero me dijo algo que se me quedó grabado, que Daniela estaba enamorada de mí y que yo era el único que no lo veía. Al día siguiente hablé con Daniela. Estaba avergonzada, se disculpó 1000 veces, dijo que el alcohol la había hecho hacer algo estúpido. Le dije que nuestra amistad no podía seguir así, que necesitaba que respetara mi relación. Ella lloró, me juró que iba a cambiar, que no quería perderme. Y yo, como idiota, le creí. Las cosas se calmaron por unos meses. Daniela mantuvo su distancia, los mensajes disminuyeron, parecía que finalmente había entendido. Valeria y yo estábamos mejor que nunca. En febrero de este año me ascendieron en el trabajo y empecé a ganar significativamente más. Valeria y yo empezamos a hablar de mudarnos juntos, de planes a futuro. Yo estaba genuinamente feliz. Hace 2 meses, en octubre, Valeria me dijo que había recibido una oferta de trabajo en España. Una oportunidad increíble en una firma de consultoría ambiental en Madrid. Llevaría meses negociando esta posibilidad y finalmente se había concretado. Estaba emocionada pero también preocupada por nosotros. Nos sentamos a hablar seriamente sobre qué queríamos. Yo le dije que no quería perderla, que si ella se iba a España yo encontraría la manera de estar con ella, así fuera a distancia al principio hasta que yo pudiera hacer los trámites para irme también. Ella se va en abril. Eso nos da pocos meses para organizar todo. Ahí es donde entra la parte del anillo. A principios de noviembre, hace como mes y medio, fui a una joyería. Quería comprarle algo a Valeria para nuestro aniversario de 1 año que sería en diciembre. Estaba mirando collares, pulseras, ese tipo de cosas. El joyero me mostró varios diseños y en un momento, no sé por qué, me mostró los anillos de compromiso. Me dijo que tenían una promoción, que si estaba pensando en dar ese paso era buen momento para mirar opciones. Yo le dije que todavía no, que no estábamos en ese punto aún, pero me quedé viendo los anillos. Hay uno en particular que me llamó la atención, un diseño simple pero elegante con un diamante pequeño. Me imaginé cómo se vería en la mano de Valeria y no voy a mentir, la idea me gustó. Pero no compré nada ese día, solo el collar que había elegido originalmente. Aquí viene lo que desencadenó todo este desastre. Resulta que la prima de Daniela, Sofía, trabaja en esa joyería. Yo no lo sabía. No tenía ni idea. Sofía me vio ese día mirando los anillos, hablando con el joyero sobre compromisos y matrimonios. Y lo primero que hizo cuando salió de su turno fue llamar a Daniela para contarle que me había visto en la joyería viendo anillos de compromiso. Daniela asumió que el anillo era para ella. Asumió que después de 11 años de amistad, yo finalmente me había dado cuenta de que estábamos destinados a estar juntos. Asumió que todo este tiempo con Valeria había sido una fase y que yo iba a volver a ella. Y lo peor de todo, asumió que se lo iba a proponer en marzo. ¿Por qué marzo? Porque hace años, cuando ambos estábamos solteros y hablábamos de relaciones de manera hipotética, ella mencionó que marzo era su mes favorito, que si alguna vez alguien le proponía matrimonio le gustaría que fuera en marzo porque era cuando había nacido su abuela que ya falleció y a quien ella adoraba. Fue una conversación casual que yo ni siquiera recordaba. Pero ella sí la recordaba. Daniela no me dijo nada a mí. No me preguntó, no me confrontó, no me dio ninguna señal de lo que estaba pensando. En lugar de eso, empezó a contarles a todos. A su familia, a sus amigas, a conocidos. Empezó a insinuar que algo grande iba a pasar en marzo,
Que finalmente su vida iba a tomar el rumbo que siempre debió tener, que la espera había valido la pena. Su mamá me llamó hace 2 semanas, emocionada, diciéndome que estaba tan feliz de que finalmente Daniela y yo estuviéramos juntos, que ella siempre había sabido que éramos el uno para el otro. Me quedé congelado en el teléfono. Le pregunté qué le había dicho Daniela y ella me contó toda esta fantasía que su hija había construido. Que yo le iba a proponer matrimonio en marzo, que probablemente en un lugar especial porque yo era muy detallista, que ella ya estaba pensando en cómo sería la boda. Colgué el teléfono y sentí que me faltaba el aire. Llamé a Daniela inmediatamente. Le pregunté directamente si ella había estado diciendo que yo le iba a proponer matrimonio. Hubo un silencio largo y luego ella me dijo, con una voz suave y como soñadora, que no tenía que fingir más, que su prima me había visto en la joyería, que ella entendía que yo quisiera que fuera sorpresa pero que no podía contenerse con su emoción. Le dije que tenía que hablar con ella en persona, que era urgente. Ella dijo que sí, que podíamos encontrarnos esa noche, que ella también tenía muchas cosas que decirme. Nos vimos en un café cerca de su casa. Llegué con las manos sudando y el corazón latiéndome en los oídos. Me senté frente a ella y traté de encontrar las palabras correctas. Le dije que había un malentendido terrible, que yo no le iba a proponer matrimonio, que ni siquiera estábamos juntos. Que yo tenía novia, que estaba enamorado de Valeria, que el anillo que su prima me había visto mirando no era para ella. Su cara cambió. Pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo que parecía furia contenida. Me dijo que yo estaba mintiendo, que ella sabía lo que había visto su prima, que yo no podía hacerle esto después de todo lo que habíamos vivido juntos. Le expliqué todo, lo de la oferta de trabajo de Valeria en España, lo de que yo estaba considerando seguirla, lo de que realmente estaba pensando en un futuro con ella. Daniela empezó a llorar ahí mismo, en medio del café. Me gritó que yo era un cobarde, que le había dado falsas esperanzas durante años, que ella había rechazado otras oportunidades de relaciones esperando por mí. Le pregunté qué falsas esperanzas, cuando le había dado yo a entender que quería algo más que amistad. Ella dijo que en cada momento que habíamos pasado juntos, en cada vez que había estado ahí para ella, en cada viaje, cada llamada, cada mensaje. Me di cuenta en ese momento de que habíamos estado viviendo realidades completamente diferentes. En la mía, éramos mejores amigos. En la suya, éramos casi pareja esperando hacer oficial algo que ella ya consideraba un hecho. Le dije que lo sentía mucho, que nunca había sido mi intención lastimarla pero que yo no sentía lo mismo. Que necesitábamos tomar distancia, que nuestra amistad se había vuelto algo tóxico y poco sano. Ella me rogó que no la alejara de mi vida, que podía cambiar, que podía aceptar que yo estuviera con Valeria si eso significaba mantenerme cerca. Le dije que no era justo para ninguno de los dos seguir así. Me fui de ese café sintiendo que acababa de atropellar a alguien con un camión. Llegué a mi apartamento y Valeria estaba ahí. Se lo conté todo. Me abrazó y me dijo que había hecho lo correcto, que era la única opción. Pero yo me sentía horrible. 11 años de amistad destruidos en una conversación de 20 minutos. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que Daniela le diría a su familia que había habido un malentendido, que las cosas se calmarían eventualmente. Pero no. Las cosas escalaron de maneras que no puedo ni explicar. Su familia empezó a contactarme. Primero fue su hermano menor, Esteban, quien me escribió un mensaje largo acusándome de jugar con los sentimientos de su hermana. Luego fue su papá, quien me llamó y me dijo que Daniela estaba devastada, que había tenido que tomar días de incapacidad en el trabajo porque no podía ni levantarse de la cama. Me dijo que yo tenía que asumir la responsabilidad de lo que había hecho, que no podía ilusionar a alguien durante 11 años y luego salir con que era todo un malentendido. Traté de explicarles mi versión pero nadie me escuchaba. En la cabeza de todos ellos, yo era el villano que le había roto el corazón a Daniela. Nuestros amigos en común también se involucraron. El grupo de 6 personas con el que habíamos viajado a Cartagena se dividió. 2 de ellos me defendieron, dijeron que era obvio que Daniela había malinterpretado la situación y que yo siempre había sido claro respecto a que éramos solo amigos. Los otros 2 se pusieron de su lado, dijeron que yo era un imbécil que no se daba cuenta de lo que tenía enfrente, que Daniela era una mujer increíble y que yo estaba cometiendo el error de mi vida. Uno de ellos, Ricardo, con quien he sido amigo desde el colegio, dejó de hablarme por completo. Pero lo más preocupante vino después. Daniela empezó a publicar cosas en redes sociales. Nada directo, pero posts sobre traición, sobre hombres que no saben lo que quieren, sobre tiempo perdido. Citaba canciones sobre desamor, subía fotos nuestras de años atrás con captions nostálgicos.
Sus amigas comentaban cosas de apoyo que claramente iban dirigidas a mí aunque nunca mencionaran mi nombre. Era como ver un desastre en cámara lenta. Valeria estaba preocupada, no por nosotros sino por lo que esto podría convertirse. Me dijo que necesitaba cortar todo contacto con Daniela, bloquearla si era necesario. Yo me resistía porque me parecía cruel, porque a pesar de todo todavía me importaba como persona. Pero Valeria tenía razón. Cada día que pasaba, Daniela se aferraba más a esta versión de la realidad donde yo le debía algo, donde yo era su futuro esposo que se estaba escapando. Hace una semana pasó algo que me tiene verdaderamente asustado. Daniela se presentó en mi trabajo. Nunca había hecho algo así en 11 años. Llegó con flores, con una carta, pidiendo hablar conmigo. La recepcionista me llamó y yo bajé a encontrarme con ella en el lobby. Estaba diferente, más delgada, con ojeras, pero también había algo en sus ojos que me dio miedo. Me extendió las flores y me rogó que la escuchara. Le dije que ya habíamos hablado, que no había nada más que decir. Ella empezó a alzar la voz, diciendo que yo no podía hacerle esto, que yo era suyo, que ella había esperado años por mí. La gente empezó a mirarnos. Tuve que pedirle que se fuera y cuando no lo hizo, la seguridad del edificio se involucró. Fue humillante para ambos. Esa noche recibí un mensaje de su mamá. Me decía que Daniela había llegado a la casa llorando, que yo estaba destruyendo a su hija, que si algo le pasaba iba a ser mi culpa. Me amenazó veladamente diciendo que yo no sabía de lo que una madre era capaz cuando protegía a su hija. Eso me puso los pelos de punta. Hablé con un abogado amigo de mi papá. Le conté toda la situación y le pregunté si necesitaba tomar medidas legales. Me dijo que de momento no había nada que ameritara una orden de restricción, pero que documentara todo, que guardara todos los mensajes, todas las llamadas, todas las interacciones. Me dijo que lamentablemente estas situaciones podían escalar y que era mejor estar preparado. Ahora estamos en diciembre. Marzo está a 3 meses de distancia. No sé qué cree Daniela que va a pasar en marzo. No sé si piensa que voy a cambiar de opinión, si cree que Valeria va a desaparecer mágicamente, si tiene algún plan en su cabeza. Y eso es lo que me tiene sin dormir. La incertidumbre de no saber qué está pensando alguien que claramente no está procesando la realidad de manera racional. Valeria se va a España en abril. Yo voy a empezar los trámites para reunirme con ella en cuanto pueda, probablemente en 6 o 7 meses. Tengo que vender algunas cosas, cerrar mi contrato de arrendamiento, organizar mi vida aquí. Pero todo eso está manchado por esta situación con Daniela. Debería estar emocionado por esta nueva etapa con la mujer que amo, pero en lugar de eso estoy estresado, ansioso, mirando por encima del hombro. He pensado en escribirle un mensaje final a Daniela, algo definitivo que no deje lugar a dudas. Pero cada vez que empiezo a escribirlo, me arrepiento. ¿Qué más puedo decir que no haya dicho ya? ¿Cuántas veces tengo que repetir que no estoy enamorado de ella, que no voy a proponerle matrimonio, que necesito que me deje en paz? La parte que más me duele es que realmente la apreciaba. Fueron 11 años de amistad genuina, o al menos eso creía yo. Compartimos momentos increíbles, nos apoyamos mutuamente en momentos difíciles. Yo estuve ahí cuando murió su abuela, ella estuvo ahí cuando mi papá tuvo su accidente. Eso era real para mí. Pero aparentemente para ella siempre fue algo más, algo que yo nunca le ofrecí pero que ella decidió ver de todas formas. Me siento culpable aunque sé que no debería. Mi terapeuta, sí, empecé terapia por esto, me dice que yo no soy responsable de las expectativas que otra persona construyó en su mente sin comunicármelas claramente. Que yo no le debo a nadie una relación romántica solo porque ellos la quieran. Que poner límites saludables no me hace una mala persona. Intelectualmente lo entiendo, pero emocionalmente me siento como un villano. Y luego está la parte donde me pregunto si realmente nunca le di señales. ¿Fui demasiado cariñoso? ¿Demasiado disponible? ¿Había algo en mi comportamiento que le hizo creer que yo sentía algo más? Valeria me asegura que no, que yo simplemente era un buen amigo y que Daniela vio lo que quiso ver. Pero la duda está ahí, carcomiendo. Lo que más me frustra es que nadie de su familia o de sus amigas parece importarles mi versión de la historia. Automáticamente soy el malo porque soy el hombre que rechazó a la mujer. No importa que yo tenga una relación seria con otra persona. No importa que yo nunca le haya dado a entender que quería algo romántico con ella. No importa que yo haya sido honesto desde el momento en que me enteré de su confusión. Soy el villano y punto. Mi mamá me preguntó hace unos días si yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Si realmente Valeria valía la pena destruir una amistad de 11 años. Le expliqué que no era cuestión de que Valeria valiera la pena,
Era cuestión de que yo no puedo obligarme a sentir algo que no siento. Que forzar una relación romántica con Daniela solo para complacerla o para mantener la paz sería cruel para ambos a largo plazo. Mi mamá lo entendió, pero pude ver en su cara que parte de ella cree que estoy cometiendo un error. Mi plan era simple: distanciarme gradualmente, dejar que Daniela procesara la situación, darle espacio para sanar, y eventualmente, con tiempo, tal vez podríamos volver a ser amigos. Pero ahora sé que eso no va a pasar. La herida es demasiado profunda y la narrativa que ella ha construido es demasiado sólida. En su historia, yo soy el príncipe que se está equivocando de princesa y eventualmente me voy a dar cuenta y voy a regresar. Y no hay nada que yo pueda hacer o decir para cambiar esa historia en su cabeza. El tema de marzo me obsesiona. Quedan 3 meses. ¿Qué pasa cuando llegue marzo y no pase nada? ¿Qué pasa cuando ella se dé cuenta de que no va a haber propuesta, no va a haber anillo, no va a haber final feliz? ¿Se va a derrumbar completamente? ¿Va a hacer algo drástico? Su mamá ya me amenazó veladamente. ¿Qué más es capaz de hacer esta familia? Valeria me ha sugerido que tal vez deberíamos adelantar mi mudanza a España, irme con ella en abril en lugar de esperar meses. Dice que mientras yo esté aquí, Daniela va a seguir teniendo esperanza de que algo cambie. Y tiene razón. Pero no puedo simplemente dejar mi vida, mi trabajo, mi familia así de rápido. Necesito tiempo para organizar todo. Aunque cada día que pasa me pregunto si no debería simplemente hacer las maletas y desaparecer. He pensado en hablar con Daniela una última vez, sentarnos con un mediador o algo así, alguien neutral que pueda ayudarla a entender la situación. Pero mi abogado me aconsejó que no, que cualquier contacto adicional podría ser malinterpretado o usado en mi contra si la situación se pone legal. Así que estoy atrapado en este limbo donde no puedo hacer nada excepto esperar y documentar. Las redes sociales son otro problema. Daniela sigue etiquetándome en recuerdos de Facebook, en fotos viejas. Sigue dándole like a todo lo que publico. Sus amigas me siguen en Instagram y estoy seguro de que están reportando cada movimiento mío a ella. Me siento vigilado constantemente. Valeria me ha pedido que las bloquee a todas, pero me da miedo que eso sea interpretado como una declaración de guerra y empeore las cosas. No duermo bien. Como les dije al principio, me despierto a las 4 de la mañana con ansiedad. Sueño con escenarios horribles. Daniela apareciendo en mi boda futura con Valeria, Daniela haciéndose daño y culpándome, la familia de Daniela apareciendo en mi apartamento. Sé que suena paranoico, pero después de que se presentó en mi trabajo, nada me parece imposible. Valeria ha sido increíblemente paciente con todo esto, pero puedo ver que también la está afectando. Debería estar emocionada por su nueva aventura en España, debería estar enfocada en su carrera, en esta oportunidad increíble. En lugar de eso está lidiando con el drama de la mejor amiga loca de su novio. No es justo para ella. Y la parte más triste de todo esto es que perdí a mi mejor amiga. A pesar de todo el caos y el estrés, esa es la pérdida real. Perdí a alguien que conocía todos mis secretos, que había estado ahí en mis peores momentos, que me conocía mejor que casi nadie. Esa amistad era valiosa para mí, era real. Y ahora está destruida porque ella decidió que debía ser algo más y yo no pude darle eso. Estoy escribiendo esto porque no sé con quién más hablar. Mi familia está cansada de escucharme, mis amigos están divididos, mi terapeuta hace lo que puede pero solo la veo una vez por semana. Necesitaba sacarlo todo, ponerlo por escrito, ver si desde afuera alguien puede darme una perspectiva que no estoy viendo. ¿Soy yo el malo aquí? ¿Hice algo mal? ¿Debí manejar esto diferente? ¿Qué hago con marzo acercándose? ¿Cómo protejo a Valeria y a mí mismo de lo que pueda venir? No tengo respuestas y francamente estoy aterrado de lo que los próximos meses puedan traer. Comentarios. Comentario 1. Hermano, esto es un desastre, pero definitivamente no eres el malo. Daniela construyó toda una fantasía en su cabeza sin nunca preguntarte qué sentías tú. Eso es enfermo. Y su familia acosándote es totalmente inaceptable. Necesitas esa orden de restricción ya. OP, gracias por leerme. Lo de la orden de restricción me da miedo porque siento que va a ser como tirar gasolina al fuego. Mi abogado dice que todavía no hay suficiente para justificarla legalmente. Pero sí, tienes razón, la situación está completamente fuera de control. Comentario 2. Perdón, pero algo no me cierra. 11 años de amistad y nunca notaste que ella estaba enamorada de ti. Los besos borrachos no salen de la nada. Algo debiste haberle dado a entender en algún momento. Las mujeres no se obsesionan así porque sí. OP, créeme que me he hecho esa pregunta 1000 veces. He repasado 11 años de memorias buscando el momento donde le di la impresión equivocada.
Y honestamente, no lo encuentro. Éramos cercanos, sí, pero siempre dentro de lo que yo consideraba límites de amistad. Cuando empecé a salir con Valeria fui absolutamente claro. El beso en Cartagena me tomó completamente por sorpresa, te lo juro. Comentario 3. Tu novia tiene razón, vete a España en abril con ella. Cada día que te quedes aquí le estás dando falsas esperanzas a Daniela sin siquiera quererlo. Y cuando llegue marzo y no pase nada, quién sabe cómo va a reaccionar. Protégete. OP, es lo que estoy considerando seriamente. El problema es que no puedo simplemente abandonar mi trabajo así, tengo responsabilidades, proyectos a medio completar. Pero sí, cada día me inclino más hacia esa opción. Valeria me dijo que su empresa podría ayudarme a conseguir algo allá, pero necesito al menos 3 meses para cerrar todo aquí sin quemar puentes profesionales. Comentario 4. La familia de ella amenazándote es acoso. Documenta todo. Screenshots, grabaciones si es legal en tu país, testigos. Si esto escala necesitas evidencia. Y bloquea a todos ya, en serio. OP, ya empecé a guardar todo. Tengo carpetas organizadas por fecha con capturas de pantalla de mensajes, correos, todo. Mi abogado me dijo exactamente lo mismo. Respecto a bloquear, lo hice con ella pero no con la familia todavía porque me da miedo que lo interpreten como que tengo algo que ocultar. Comentario 5. Amigo, te van a crucificar pero te lo mereces. 11 años siendo su paño de lágrimas, su persona favorita, su confidente, y ahora sales con que nunca hubo nada. Por favor. La gente no se confunde así. Le diste esperanzas aunque no quieras admitirlo. OP, respeto tu opinión pero genuinamente no estoy de acuerdo. Ser un buen amigo no equivale a dar esperanzas románticas. Yo también lloraba con ella, también le contaba mis cosas, era recíproco. Si cada vez que un hombre y una mujer son cercanos tiene que haber romance, entonces la amistad entre sexos opuestos no puede existir. Y eso me parece triste. Comentario 6. ¿Por qué Valeria no te ha pedido que cortes contacto completamente con Daniela? Si yo fuera tu novia estaría mucho más preocupada. O ella es una santa o hay algo que no estás contando. OP, Valeria sí me pidió que cortara contacto y lo hice. Ya no le respondo mensajes a Daniela, la tengo bloqueada en redes sociales. El problema es que la familia y las amigas siguen contactándome y Daniela encontró la manera de aparecer en mi trabajo. No puedo controlar lo que ella hace. Valeria es paciente porque confía en mí, no porque sea ingenua. Actualización 1. 3 semanas después no pensé que volvería a escribir tan pronto, pero las cosas se han descontrolado de maneras que no pude haber anticipado. Si pensaban que la historia original era intensa, prepárense porque esto se puso peor. Después de publicar el post original recibí muchos consejos, algunos útiles, otros no tanto. Decidí seguir el consejo de documentar absolutamente todo y establecer cero contacto con Daniela y su círculo. Bloqueé a su mamá, a su hermano, a las amigas que sabía que le reportaban información. Cambié mis configuraciones de privacidad en todas las redes sociales. Le pedí a recursos humanos en mi trabajo que pusieran una nota de que Daniela no debía tener acceso al edificio bajo ninguna circunstancia. Básicamente construí un muro entre ella y yo. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Debí haberlo tomado como señal de advertencia, pero honestamente estaba tan aliviado de no recibir mensajes ni llamadas que no lo pensé mucho. Valeria y yo empezamos a hacer planes concretos para España. Ella se iba en abril y yo ahora estaba decidido a irme con ella, había hablado con mi jefe sobre terminar mi contrato en marzo. Sí, en marzo. La ironía no se me escapa. Hace 2 semanas, un miércoles por la noche, Valeria y yo estábamos en mi apartamento viendo una película cuando sonó el timbre. Eran como las 9 de la noche. No estaba esperando a nadie. Miré por la mirilla y era Esteban, el hermano de Daniela. Mi primer instinto fue no abrir, pero él tocó de nuevo y gritó que solo quería hablar, que venía en paz. Abrí la puerta pero dejé la cadena de seguridad puesta. Le pregunté qué quería. Se veía incómodo, nervioso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre Daniela, que estaba preocupado por ella. Le dije que ya no era mi problema, que yo había sido claro sobre mis límites. Él insistió, dijo que solo me iba a tomar 5 minutos. Valeria apareció detrás de mí y le dijo que se fuera o llamaríamos a la policía. Esteban levantó las manos en señal de rendición y me entregó un sobre por la rendija de la puerta. Me dijo que por favor lo leyera, que era importante. Y se fue. Cerré la puerta y me quedé mirando el sobre. Valeria me dijo que no lo abriera, que era claramente un truco. Pero la curiosidad me pudo. Dentro había una carta escrita a mano por Daniela.
Era larga, como 6 páginas. La empecé a leer y fue como caer en un agujero negro. La carta era básicamente una declaración de amor. Pero no una declaración normal, era perturbadora. Hablaba sobre cómo ella había sabido desde el primer día que nos conocimos que yo era su alma gemela. Como cada momento que habíamos compartido en 11 años había confirmado esa certeza. Como Valeria era solo un obstáculo temporal que yo tenía que superar para darme cuenta de mi verdadero destino. Describía en detalle momentos que habíamos vivido juntos pero desde una perspectiva que yo no reconocía. Cosas que para mí habían sido simples interacciones de amigos, para ella habían sido momentos románticos cargados de significado. Pero lo que realmente me asustó fue el final. Decía que ella entendía que yo estuviera confundido, que Valeria me había manipulado, que yo necesitaba tiempo para aclarar mis sentimientos. Y que ella iba a esperar. Que marzo seguía en pie, que el universo iba a conspirar para unirnos, que era inevitable. Y luego, y esto me puso la piel de gallina, decía que si yo me iba a España con Valeria, ella también iría. Que nada ni nadie iba a separarla de su destino. Le pasé la carta a Valeria. La leyó completa y cuando terminó me miró con una mezcla de miedo y enojo. Me dijo que teníamos que ir a la policía inmediatamente. Yo quería creerle pero parte de mí todavía estaba en negación, todavía pensaba que Daniela eventualmente entraría en razón. Al día siguiente, un jueves, fui solo a la estación de policía. Llevé la carta, los mensajes guardados, todo. El oficial que me atendió fue comprensivo pero básicamente me dijo lo que ya sabía, hasta que no hubiera una amenaza directa o un acto de violencia, no podían hacer mucho. Me sugirió que buscara una orden de restricción civil, que era diferente a una criminal. Me dio los formularios y me explicó el proceso. Esa misma tarde contraté a un abogado especializado en este tipo de casos. No mi abogado amigo, sino alguien que realmente supiera de acoso y órdenes de restricción. Le mostré toda mi documentación. Me dijo que tenía un caso sólido pero que el proceso tomaría tiempo, probablemente unas 3 semanas hasta la audiencia. Me advirtió que solicitar la orden podría hacer que Daniela reaccionara mal, pero que a este punto no había muchas más opciones. Presentamos la solicitud el viernes. Según el proceso legal, Daniela sería notificada en unos días. Mi abogado me dijo que me preparara para cualquier cosa. El lunes recibí una llamada de mi mamá. Estaba alterada. Me contó que la mamá de Daniela, Patricia, la había contactado. Al parecer nuestras mamás se habían hecho amigas a lo largo de los años, habían intercambiado números, se mandaban mensajes en Navidad, ese tipo de cosas. Patricia le dijo a mi mamá que yo estaba destruyendo a su hija, que Daniela había intentado quitarse la vida el fin de semana anterior y que era mi culpa. Me quedé helado. Le pregunté a mi mamá si era verdad o si era una manipulación. Mi mamá no sabía qué creer. Llamé a Esteban, el hermano. Me confirmó que Daniela había tomado pastillas el sábado por la noche pero que su mamá la había encontrado a tiempo. Habían ido al hospital, le habían hecho un lavado estomacal, la habían dejado en observación. Me dijo que yo tenía que dejar de ser egoísta, que tenía que pensar en lo que mis acciones le estaban haciendo a su hermana. No supe qué sentir. Culpa, horror, enojo, miedo, todo al mismo tiempo. Llamé a mi abogado. Me dijo que esto no cambiaba nada respecto a la orden de restricción, que de hecho lo reforzaba. Que el intento de suicidio podía ser real o podía ser una táctica de manipulación, pero que en cualquier caso demostraba que la situación era seria y que yo necesitaba protección legal. Valeria estaba devastada. No por Daniela sino por mí. Me veía destruido y no sabía cómo ayudarme. Me decía una y otra vez que no era mi culpa, que yo no era responsable de las acciones de otra persona, que Daniela necesitaba ayuda profesional pero que esa no era mi responsabilidad. Lógicamente lo entendía pero emocionalmente me sentía como un asesino. Durante toda esa semana viví en un estado de alerta constante. Cada notificación del teléfono me hacía brincar. No podía concentrarme en el trabajo. Apenas comía. Valeria prácticamente se mudó a mi apartamento porque tenía miedo de dejarme solo. El jueves de esa semana, Daniela fue notificada oficialmente de la solicitud de orden de restricción. Tenía que presentarse a una audiencia en 2 semanas. Según mi abogado, eso significaba que legalmente no podía contactarme mientras tanto. El viernes por la mañana, cuando salí de mi apartamento para ir al trabajo, había flores en la puerta. Rosas rojas, un ramo enorme. No había tarjeta pero no necesitaba adivinar de quién eran. Las dejé ahí y le tomé fotos como evidencia. Llamé a mi abogado y él dijo que lo documentara todo, que estas cosas sumaban para la audiencia. El viernes por la tarde,
Cuando salí del trabajo, Daniela estaba esperándome en el parqueadero. Me la encontré caminando hacia mi auto y sentí que el corazón se me salía del pecho. Ella se veía terrible, delgada, pálida, con el pelo descuidado. Cuando me vio empezó a caminar hacia mí. Yo retrocedí y saqué mi teléfono. Le dije que se fuera, que tenía una orden en proceso, que no podía acercarse a mí. Ella empezó a llorar ahí mismo, me rogó que la escuchara, que solo quería explicarme cómo se sentía. Había otras personas en el parqueadero. Un compañero de trabajo se dio cuenta de la situación y se acercó, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que no, que necesitaba que fuera testigo. Él se quedó conmigo. Daniela al ver que había otra persona se alejó, pero antes de irse gritó que yo iba a arrepentirme, que estaba cometiendo el error más grande de mi vida, que en marzo me iba a dar cuenta de todo. Llamé a la policía inmediatamente. Vinieron, tomaron mi declaración y la de mi compañero. Dijeron que iban a documentarlo y que serviría para la audiencia de la orden de restricción. Trataron de localizar a Daniela pero ya se había ido. Esa noche no dormí nada. Valeria tampoco. Nos sentamos en la sala con todas las luces prendidas, esperando que algo pasara. No pasó nada esa noche, pero la sensación de estar siendo observados no se fue. El sábado Valeria me convenció de que nos fuéramos de la ciudad por el fin de semana. Fuimos a una cabaña en las afueras que un amigo suyo nos prestó. Necesitaba desconectarme, aunque sea por 2 días. Dejé mi celular en modo avión excepto para emergencias. Fue el primer respiro que tuve en semanas. Estar lejos de la ciudad, sin tener que mirar por encima del hombro cada 5 minutos, fue liberador. Valeria y yo hablamos sobre el futuro, sobre España, sobre cómo íbamos a manejar todo esto. Decidimos que definitivamente me iría con ella en abril, sin importar si para ese momento la orden de restricción estaba aprobada o no. Básicamente huir del país, lo admito, pero a estas alturas me parecía la única opción viable. El domingo en la noche cuando regresamos a la ciudad y prendí el teléfono, tenía 47 mensajes. 47, la mayoría eran de números que no conocía. Los abrí uno por uno y era gente del círculo de Daniela mandándome mensajes de odio. Que era un cobarde, que había llevado a Daniela al borde de la muerte, que iba a pagar por lo que había hecho. Algunos eran más gráficos, describiendo cosas que me merecía que pasaran. Guardé cada mensaje, cada captura de pantalla. Uno de los mensajes era diferente. Era de Sofía, la prima que trabaja en la joyería. Me decía que ella se sentía culpable por todo esto, que si ella no le hubiera dicho a Daniela sobre los anillos nada de esto habría pasado. Me pedía perdón. Fue el único mensaje que respondí. Le dije que no era su culpa, que ella no podía haber sabido cómo Daniela iba a reaccionar. Esta semana ha sido relativamente tranquila comparada con la anterior. No he tenido encuentros directos con Daniela. Los mensajes de odio se detuvieron después de que bloqueé todos esos números. La audiencia para la orden de restricción es en 4 días. Mi abogado dice que tenemos un caso muy fuerte con toda la evidencia que hemos acumulado. Pero marzo sigue acercándose. Estamos a finales de enero ahora. Marzo está a 5 semanas de distancia. No sé qué tiene Daniela planeado para marzo. No sé si realmente tiene algo planeado o si es solo una fecha que se quedó grabada en su mente como algo significativo. Pero la incertidumbre me está matando. Valeria habló con su empresa y aceleraron algunos procesos. Ella se va ahora a mediados de marzo en lugar de abril, y yo voy con ella. Voy a renunciar a mi trabajo a finales de febrero. Voy a subarrendar mi apartamento. Básicamente voy a desaparecer de la vida de Daniela de la manera más completa posible. Me siento como un cobarde. Me siento como si estuviera huyendo. Pero también siento que es la única manera de que esto termine sin que alguien salga realmente herido. Porque a este punto no estoy seguro de que es capaz Daniela. El intento de suicidio, real o fingido, me mostró que está dispuesta a llegar a extremos. Y si está dispuesta a hacerse daño a sí misma, ¿qué me garantiza que no está dispuesta a hacerle daño a alguien más? ¿A Valeria? ¿A mí? He pensado en intentar hablar con los papás de Daniela, explicarles que ella necesita ayuda profesional real, no solo que yo vuelva a su vida. Pero mi abogado me advirtió que no, que cualquier contacto con la familia podría ser usado en mi contra, que podría interpretarse como que estoy violando el espíritu de la orden de restricción pendiente. Entonces aquí estoy, contando los días hasta la audiencia, hasta marzo, hasta poder subirme a un avión y empezar de nuevo en otro continente. 11 años de amistad destruidos, una mujer claramente en crisis, una familia que me odia, amigos divididos, y yo en el medio tratando de mantener mi cordura y proteger a la mujer que amo. No sé cómo va a terminar esto.
Sinceramente estoy aterrado de cómo va a terminar esto. Comentarios actualización 1, comentario 1, hermano, esto ya no es drama de redes sociales, esto es acoso criminal. El intento de suicidio, aparecer en tu trabajo después de ser notificada, los mensajes de su gente, esto es grave. Aléjate del país cuanto antes. OP, créeme que ya estoy en eso. Los pasajes ya están comprados. Marzo de 2015 nos vamos. Es lo único que me mantiene cuerdo en este momento, saber que hay una fecha de salida. Comentario 2, el intento de suicidio fue manipulación pura. Mi ex hizo exactamente lo mismo. ¿Tomó pastillas pero mágicamente la mamá la encontró justo a tiempo? Por favor. Es una jugada clásica para hacerte sentir culpable y que vuelvas. OP, es lo que Valeria dice también. Y puede que tengas razón. Pero el problema es que no puedo estar 100 seguro. ¿Y si la próxima vez es real? ¿Y si hace algo peor? Esa incertidumbre es la que me tiene paralizado. Comentario 3. Todos están siendo muy duros con Daniela. Es obvio que la chica está enferma mentalmente. Necesita ayuda, no una orden de restricción. OP, deberías estar coordinando con la familia para que le den tratamiento, no huyendo del país. OP, respeto tu punto pero tengo que protegerme. He tratado de sugerirle a la familia que necesita ayuda profesional y me han dicho que yo soy el problema, no ella. Que si yo volviera con ella todo se arreglaría. No puedo sacrificar mi vida y mi relación con Valeria para ser la cura mágica de los problemas mentales de otra persona. No funciona así. Comentario 4. Tu compañero de trabajo que fue testigo es Andy T. Asegúrate de que vaya a la audiencia o al menos de una declaración escrita. Ese tipo de testimonio de terceros es oro para estos casos. OP, ya mi abogado se contactó con él. Va a dar una declaración jurada escrita porque no puede ir a la audiencia en persona por trabajo. Sí, fue increíble que se diera cuenta y se quedara conmigo. No todos harían eso. Comentario 5. OP está siendo egoísta. 11 años de amistad y la abandonas en el peor momento de su vida. Ella claramente está sufriendo y tú solo piensas en ti mismo y en tu novia nueva. Algún día vas a mirar atrás y te vas a odiar por esto. OP, no la abandoné. Puse límites cuando ella cruzó líneas que no debió cruzar. Cuando ella decidió que nuestra amistad tenía que ser romance o nada. Yo no tomé esa decisión, ella sí. Y si estoy pensando en mí mismo porque si no lo hago, ¿quién va a hacerlo? Su bienestar no puede ser mi responsabilidad cuando ella misma rechaza la ayuda profesional que realmente necesita. Comentario 6. Pregunta genuina, ¿tu novia sabe que vas a renunciar a tu trabajo, dejar tu país, tu familia, todo por esta situación? ¿No está preocupada de que después la culpes a ella? OP, hemos hablado mucho sobre esto. Valeria me ha dado la opción de que yo me quede y ella se vaya sola hasta que las cosas se calmen. Pero yo no quiero eso. Sí, me voy antes de lo planeado por esta situación, pero también me voy porque quiero estar con ella. Es una combinación de ambas cosas. Y no, nunca la voy a culpar porque ella no causó esto. Actualización 2. 2 semanas después tengo que escribir esto ahora porque si no lo hago voy a explotar. La audiencia fue hace 3 días y lo que pasó ahí me dejó sin palabras. Y lo que pasó después es todavía peor. Llegué al juzgado con mi abogado a las 9 de la mañana. Valeria quería venir pero mi abogado le recomendó que no, que su presencia podría agitar más las cosas. Daniela llegó con su mamá Patricia y un abogado que claramente habían contratado de último minuto porque el tipo se veía perdido con los papeles. Ver a Daniela fue impactante. No sé si fue estratégico o real pero se veía destrozada. Había perdido probablemente 7 u 8 kilos desde la última vez que la vi. Tenía ojeras profundas, el pelo sin brillo, las uñas mordidas. Vestía de negro completo como si estuviera de luto. Su mamá la tenía del brazo como si fuera a colapsar en cualquier momento. La audiencia empezó y mi abogado presentó toda nuestra evidencia. Los mensajes, las llamadas, el incidente en mi trabajo, el encuentro en el parqueadero, la carta perturbadora, los mensajes de odio de sus amigas y familia. También presentó la declaración jurada de mi compañero de trabajo. Fue exhaustivo y profesional. Luego le tocó el turno al abogado de Daniela. Y aquí es donde todo se volvió surreal. Su estrategia fue básicamente pintarme como un mujeriego manipulador que había usado a Daniela durante 11 años, que le había dado todas las señales de que había algo más entre nosotros, y que ahora que había conseguido lo que quería, la estaba descartando. Presentaron fotos nuestras de años atrás como evidencia de nuestra cercanía. Fotos en viajes, en fiestas, abrazados, celebrando cumpleaños.
Todas fotos completamente inocentes en su contexto original pero que vistas a través del lente de su narrativa parecían sugerir una relación romántica. Patricia tomó la palabra en un momento y fue brutal. Lloró, me señaló, me llamó destructor de familias, me acusó de haber manipulado a su hija desde que era una niña vulnerable de 20 años. Dijo que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, que había disfrutado la atención y el afecto de Daniela hasta que alguien mejor había aparecido. Que yo era responsable del intento de suicidio de su hija y que si algo le pasaba a Daniela, ella se iba a asegurar de que yo pagara. Fue incómodo y horrible escuchar todo eso. Mi abogado objetó varias veces, dijo que eran ataques personales sin fundamento legal. El juez le pidió a Patricia que se calmara y se enfocara en los hechos. Luego Daniela pidió hablar. El juez le permitió dar una declaración. Y lo que dijo me rompió el corazón y me aterró al mismo tiempo. Habló sobre nuestra historia desde su perspectiva. Cada momento que para mí había sido amistad, para ella había sido romance en desarrollo. Dijo que yo le había dicho cosas a lo largo de los años que ella había interpretado como promesas. Mencionó una conversación que tuvimos hace como 5 años donde hablábamos sobre cómo sería nuestro matrimonio ideal en abstracto, como un ejercicio hipotético, y ella lo había tomado como que yo estaba planeando nuestro futuro juntos. Habló sobre cómo yo siempre estaba ahí para ella, cómo la hacía sentir especial, como nadie la había hecho sentir así jamás. Luego miró directamente al juez y dijo que ella no era una acosadora, que ella era una mujer enamorada que estaba peleando por su relación. Que yo estaba confundido por esta otra mujer pero que eventualmente me iba a dar cuenta de mi error. Que ella estaba dispuesta a esperar, a perdonarme, a empezar de nuevo. El juez le preguntó directamente si ella entendía que yo no quería una relación romántica con ella, que yo tenía pareja, que yo le había pedido múltiples veces que respetara mis límites. Ella respondió que esas eran palabras dichas bajo confusión, que el corazón dice una cosa pero la boca dice otra, que ella conocía mi verdadero corazón después de 11 años. Fue escalofriante escucharla hablar con esa convicción total sobre una realidad que simplemente no existía. El juez tomó un receso de media hora para revisar todo. Cuando volvió, otorgó la orden de restricción. Daniela no podía acercarse a mí a menos de 200 metros, no podía contactarme por ningún medio, no podía ir a mi trabajo ni a mi residencia. La orden era válida por 6 meses. También le ordenó que buscara evaluación psicológica y que presentara evidencia de estar en tratamiento o la orden se extendería automáticamente. Daniela empezó a gritar ahí mismo en la sala. Gritaba que esto era injusto, que el sistema estaba protegiéndome a mí cuando ella era la víctima, que yo le había arruinado la vida. Patricia la abrazaba y lloraba con ella. El juez tuvo que pedir orden y amenazar con desacato si no se calmaban. Eventualmente se la llevaron todavía sollozando. Salí del juzgado sintiéndome agotado y extrañamente vacío. Había ganado lo que quería, tenía protección legal, pero no sentía ninguna victoria. Solo tristeza por todo lo que se había perdido y miedo por lo que todavía podría pasar. Le conté todo a Valeria esa noche. Ella estaba aliviada de que tuviéramos la orden pero también preocupada. Me dijo que 6 meses no era suficiente tiempo, que Daniela no iba a cambiar en 6 meses. Yo estaba de acuerdo. Los 2 días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Empecé a relajarme, a pensar que tal vez la orden y el proceso legal habían sido suficiente shock para que Daniela finalmente lo dejara ir. Ayer en la mañana sonó mi timbre. No estaba esperando a nadie. Miré por la mirilla y casi me da un infarto. Era la mamá de Valeria. Dejé entrar a Patricia, confundido sobre qué estaba haciendo ahí. Se veía calmada, casi demasiado calmada. Se sentó en mi sala sin que la invitara y empezó a hablar. Me dijo que ella entendía que yo estuviera asustado, que la situación se había salido de control. Pero que todo esto podía arreglarse fácilmente. Que yo solo tenía que darle una oportunidad real a Daniela, salir con ella unas cuantas veces, ver si había algo ahí. Que 11 años de amistad merecían al menos eso. Que si después de intentarlo genuinamente yo todavía no sentía nada, ella convencería a Daniela de dejarlo ir. Le dije que eso era imposible, que yo estaba comprometido con Valeria, que no iba a engañar a mi novia saliendo con su hija. Ella sonrió, una sonrisa que me puso los pelos de punta, y me dijo que Valeria no tenía por qué enterarse, que podía ser algo solo entre Daniela y yo. Me puse de pie y le pedí que se fuera. Le dije que lo que estaba sugiriendo era inapropiado y que estaba violando la orden de restricción al estar en mi apartamento hablando de su hija. Ella se puso de pie lentamente y su expresión cambió. Ya no era la madre suplicante, era algo más oscuro. Me dijo que yo había cometido un error enorme al involucrar al sistema legal, que ahora había consecuencias.
Que ellos tenían amigos, familia, recursos. Que mi vida se iba a volver muy difícil si no cooperaba. Que Valeria también podía tener problemas, que ella trabajaba en una empresa visible, que sería una lástima que su reputación se viera afectada. Era una amenaza velada pero clara. Le dije que se fuera inmediatamente o llamaba a la policía. Ella caminó hacia la puerta pero antes de salir se volteó y me dijo que me arrepentiría, que nadie rechazaba a su familia sin consecuencias. Llamé a mi abogado en el segundo que cerró la puerta. Él me dijo que documentara todo, que escribiera exactamente lo que Patricia había dicho mientras todavía lo recordaba claramente. También me sugirió reportarlo a la policía y extender la orden de restricción para incluir a Patricia. Llamé a Valeria y le conté. Ella se asustó realmente por primera vez. La amenaza hacia ella había sido específica. Decidimos que ella también necesitaba protección. Su empresa tiene seguridad pero le asignaron a alguien específicamente para que estuviera atenta a cualquier situación extraña. Esa noche no dormí nada. Cada ruido en el edificio me ponía en alerta. Valeria estaba conmigo pero ninguno de los dos podía relajarse. Esta mañana, cuando revisé mi correo, había un sobre. No tenía remitente. Adentro había fotos. Fotos mías y de Valeria. En el supermercado la semana pasada. Saliendo de un restaurante hace 3 días. Entrando a mi edificio ayer en la mañana. Alguien nos había estado siguiendo, fotografiando. No había ningún mensaje, solo las fotos. Pero el mensaje implícito era claro: sabemos dónde están, sabemos qué hacen, los estamos vigilando. Valeria vio las fotos y empezó a llorar. No de miedo sino de rabia. Dijo que esto ya era demasiado, que teníamos que ir a la policía con todo. Y lo hicimos. Fuimos esta mañana y presentamos un reporte. Les mostramos las fotos, les contamos sobre la visita de Patricia, todo. Dijeron que iban a investigar pero que sin saber quién tomó las fotos era difícil proceder. Nos sugirieron variar nuestras rutas, estar atentos a nuestro entorno, considerar cámaras de seguridad adicionales. Mi abogado presentó una extensión de la orden de restricción para incluir a Patricia y también solicitó una orden para cualquier persona actuando en nombre de Daniela. La audiencia es en una semana pero nos dieron una orden temporal mientras tanto. Estamos a mediados de febrero. Marzo está a 2 semanas. Nuestro vuelo es en 4 semanas exactas. Cada día que pasa me pregunto si vamos a llegar a ese vuelo sin que pase algo terrible. Valeria ya empezó a empacar. Yo renuncié formalmente a mi trabajo. Les di 2 semanas de aviso aunque mi jefe me dijo que podía irme antes si lo necesitaba. Empecé a vender mis muebles, a cancelar servicios, a cerrar mi vida aquí. Se siente surreal hacer todo esto bajo esta nube de amenaza. Esta tarde recibí un mensaje de Sofía, la prima de la joyería. Me decía que tenía que advertirme sobre algo, que podíamos encontrarnos en un lugar público. Dudé mucho pero eventualmente accedí. Nos encontramos en un centro comercial lleno de gente. Sofía se veía nerviosa. Me contó que la familia estaba furiosa por la orden de restricción, que sentían que yo había humillado a Daniela públicamente. Pero lo que realmente me hizo venir a contarme era otra cosa. Me dijo que Daniela le había pedido que averiguara cuándo era nuestro vuelo a España, que estaba preguntando en qué aerolínea, a qué hora. Sofía le había dicho que no sabía pero que Daniela estaba obsesionada con esa información. Me advirtió que Daniela estaba hablando sobre ir al aeropuerto, sobre hacer una última declaración pública, sobre no dejarme ir sin pelear. Le pregunté si sabía qué tipo de declaración. Sofía dijo que no estaba segura pero que Daniela había estado hablando de manera errática, diciendo cosas sobre destino, sobre señales del universo, sobre marzo siendo el mes donde todo se definiría. Me rogó que tuviera cuidado, que su prima no estaba bien, que la familia no estaba ayudando al alimentar sus delirios. Le agradecí por venir y le pregunté por qué lo hacía si era su familia. Me dijo que ella quería a su prima pero que esto ya no era amor, era obsesión enferma. Que ella había tratado de hablar con Patricia y con Esteban pero que ellos culpaban a todos menos a Daniela. Que habían creado una burbuja donde Daniela era la víctima perfecta y yo era el villano. Volví a casa y le conté todo a Valeria. Ella quería cambiar nuestro vuelo, irnos antes, pero los pasajes no son reembolsables y comprar otros nuevos sería carísimo. Además yo todavía tengo que cerrar cosas aquí, entregar el apartamento, recoger documentos. No podemos simplemente desaparecer de un día para otro. Llamé a mi abogado de nuevo. Él va a contactar a la policía para informarles sobre la posible amenaza en el aeropuerto. También me sugirió que no publicara nada en redes sociales sobre nuestro viaje, que no le dijera a nadie la fecha o la hora exacta excepto familia inmediata. Esta noche estamos otra vez sin dormir.
Valeria está en el sofá a mi lado, trabajando en su laptop tratando de distraerse. Yo estoy escribiendo esto porque necesito sacarlo de mi sistema. Necesito que quede documentado por si algo pasa. Marzo empieza en 2 semanas. No sé qué tiene Daniela planeado. No sé si realmente tiene algo planeado o si está tan perdida en su fantasía que va a improvisar algo dramático. Pero algo en mi instinto me dice que esto no ha terminado, que el peor momento todavía no llega. Estoy cansado. Estoy asustado. Estoy enojado. 11 años de amistad han terminado en esto, en órdenes de restricción y amenazas y vigilancia. En tener que huir de mi propio país para poder vivir en paz. Y la parte más triste es que Daniela probablemente todavía cree que todo esto es romántico, que está peleando por su amor verdadero como en una película. Pero esto no es una película. En las películas la persistencia es recompensada, el chico eventualmente se da cuenta de que la mejor amiga era el amor de su vida todo el tiempo. En la vida real, la persistencia después de un no claro es acoso. En la vida real, este tipo de comportamiento destruye vidas. No sé cómo actualizar esto en el futuro. No sé si voy a poder. Si todo sale bien, en un mes estaré en España empezando una nueva vida con Valeria, dejando todo este desastre atrás. Si todo sale mal prefiero no pensar en eso. A cualquiera que esté leyendo esto y que esté en una situación similar, mi consejo es, documenten todo, establezcan límites claros desde el principio, no tengan miedo de buscar ayuda legal y confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No esperen a que escale como yo hice. Gracias a todos los que han comentado y dado consejos. Algunos me han ayudado genuinamente a navegar esta pesadilla. A los que me han criticado, entiendo su perspectiva aunque no la comparta. Esto es complicado y no hay respuestas fáciles. Voy a tratar de descansar un poco. Mañana es otro día de estar alerta, de mirar por encima del hombro, de contar las horas hasta que podamos subirnos a ese avión. Si hay otra actualización, espero que sea para decirles que llegamos a salvo a Madrid y que todo esto finalmente terminó. Comentarios actualización 2, comentario 1, hermano las fotos de vigilancia es literal crimen. Eso es stalking criminal. No esperes a la audiencia, ve a la policía ya y exige protección. Esto puede terminar muy mal. Ope, ya fuimos a la policía esta mañana. Presentamos todo. El problema es que sin saber quién tomó las fotos no pueden arrestar a nadie. Están investigando pero no me da mucha confianza honestamente. Siento que estamos solos en esto. Comentario 2. Patricia amenazándote directamente en tu apartamento y luego aparecen fotos de vigilancia. Esa familia está completamente desquiciada. Ope, considera irte a un hotel hasta el vuelo. Tu dirección está claramente comprometida. Ope, lo hemos discutido. El tema es que tengo que estar aquí para la entrega del apartamento, para reuniones de trabajo de cierre, para recoger documentos. Irme a un hotel sería más seguro pero logísticamente complicado. Instalamos cámaras adicionales y le avisamos al conserje del edificio de la situación. Es lo mejor que podemos hacer por ahora. Comentario 3. La prima Sofía es la única persona decente en toda esa familia. Ella está arriesgándose al advertirte. Ojalá pudiera convencer a Daniela de buscar ayuda real. Ope, Sofía ha intentado. Me lo dijo hoy. Pero la familia tiene a Daniela tan convencida de que ella es la víctima que no acepta que necesita tratamiento psicológico. El juez ordenó evaluación pero según Sofía, Daniela fue a una sesión y nunca volvió. Y nadie la está obligando a seguir. Comentario 4. Honestamente OP suenas paranoico. Las fotos pudieron ser coincidencia, alguien tomando fotos random en público. Daniela es solo una chica con el corazón roto. Creo que estás exagerando todo esto. OP, ojalá estuviera exagerando. Ojalá fuera paranoia. Pero cuando alguien deja fotos tuyas en tu buzón sin remitente, cuando la mamá de esa persona viene a amenazarte, cuando te encuentran esperándote en el parqueadero después de que les notifican legalmente que no pueden acercarse, eso no es exageración. Eso es un patrón real de comportamiento peligroso. Comentario 5. ¿Por qué no le pides a Sofía que averigüe exactamente qué planea Daniela para marzo? Si ella está dispuesta a ayudar, que consiga información concreta. Ope, no quiero poner a Sofía en esa posición. Ella ya está arriesgando su relación familiar al advertirme. Pedirle que espíe activamente a su prima sería demasiado. Además, no estoy seguro de que Daniela le confíe los detalles a alguien que claramente no está totalmente de su lado. Comentario 6. Ope, necesitas cámaras en tu apartamento, en tu auto, pepper spray, alarma personal, todo. Y Valeria también.
No estoy tratando de asustarte más, pero esto tiene todos los elementos de una situación que puede volverse violenta. OP, ya lo hicimos. Tenemos cámaras dentro y fuera del apartamento ahora. Valeria compró pepper spray aunque no sabe usarlo bien. Yo descargué una app de emergencia que alerta a la policía con tu ubicación si la activas. Nos sentimos ridículos tomando todas estas precauciones, pero después de todo lo que ha pasado, prefiero exagerar que lamentarlo. Comentario 7. La parte que me rompe el corazón es que Daniela claramente necesita ayuda psiquiátrica real y su familia la está empeorando al validar sus delirios. Esta historia no va a terminar bien para nadie, especialmente para ella. OP, estoy completamente de acuerdo. He pensado mucho en eso. Si su familia desde el principio le hubiera dicho Daniela, él tiene novia, necesitas aceptarlo y seguir adelante en lugar de él te debe algo por 11 años de amistad, tal vez ella habría buscado ayuda. Pero la envolvieron en esta narrativa de víctima y ahora está demasiado metida en ella para salir. Es triste para todos. Actualización final. Una semana después no quería tener que escribir esta actualización. Parte de mí esperaba poder simplemente desaparecer y que esta historia terminara sin más drama. Pero después de lo que pasó hace 3 días, siento que le debo a todos los que han seguido esto un cierre. Y también necesito escribirlo para procesarlo yo mismo. Es 1 de marzo. Nuestro vuelo es en 2 semanas, el 15 de marzo. Daniela cumple años el 7 de marzo. No sé si eso es relevante, pero lo menciono porque claramente para ella marzo tiene un significado especial que nunca voy a entender completamente. La audiencia para extender la orden de restricción a Patricia fue hace 4 días. El juez la aprobó sin mucha discusión después de escuchar sobre su visita a mi apartamento y las amenazas. Patricia estaba ahí con su abogado y la forma en que me miró durante toda la audiencia me puso la piel de gallina. Era odio puro. Daniela no estaba presente, aparentemente su abogado argumentó que asistir a otra audiencia relacionada conmigo sería demasiado trauma para ella. El juez aceptó su ausencia. Salimos del juzgado y yo estaba aliviado de tener más protección legal, pero Valeria estaba inquieta. Me dijo que sentía que algo malo iba a pasar, que teníamos que estar extra cuidadosos. Yo le dije que estaba siendo paranoica, pero en el fondo, yo también lo sentía. Los 2 días siguientes fueron extrañamente normales. Terminé de empacar la mayoría de mis cosas, tuve mis últimos días en el trabajo, me despedí de algunos amigos cercanos. Valeria estaba haciendo lo mismo. Por primera vez en semanas nos permitimos estar un poco emocionados sobre España, sobre nuestro futuro juntos. Tal vez íbamos a lograrlo después de todo. Anteayer en la noche, 28 de febrero, nos quedamos hasta tarde viendo una película en mi apartamento. Eran como las 11 cuando Valeria decidió irse a su casa para terminar de empacar algunas cosas. Vivimos a 20 minutos de distancia. Le ofrecí llevarla, pero ella dijo que estaba bien, que su hermano la iba a recoger. La acompañé hasta el lobby del edificio, la vi subirse al auto de su hermano, y me despedí. A las 2 de la mañana me despertó mi teléfono. Era el hermano de Valeria. Su voz sonaba extraña, tensa. Me dijo que había pasado algo, que necesitaba ir al hospital inmediatamente. No me dio detalles por teléfono, solo repitió que fuera al hospital. Conduje en pijama y con el corazón en la garganta. En mi mente imaginaba 1000 escenarios horribles. Cuando llegué a urgencias, el hermano de Valeria me estaba esperando. Me contó que después de dejarla en su edificio, cuando ella estaba caminando hacia la entrada, alguien la había atacado. Una mujer encapuchada se le acercó por detrás y la roció con algún tipo de químico en la cara. Valeria empezó a gritar y el hermano, que todavía no se había ido del parqueadero, salió corriendo. La atacante huyó en una moto que estaba esperándola. Alcanzó a ver que era una mujer por la complexión, pero no vio su cara. Valeria estaba en urgencias con quemaduras químicas en la cara y los ojos. Los doctores me dijeron que era algún tipo de ácido diluido, no lo suficientemente fuerte para causar daño permanente, pero sí para causar dolor intenso y daño superficial a la piel. Me dejaron verla y cuando entré a su habitación sentí que me moría. Tenía la cara roja e hinchada, los ojos vendados, estaba conectada a un suero. Me vio entrar, bueno, escuchó mis pasos, y empezó a llorar. Me agarró la mano y lo único que pudo decir fue ella. No tenía duda. Daniela o alguien actuando por orden de ella había hecho esto. Llamé a la policía desde el hospital. Vinieron a tomar la declaración de Valeria y de su hermano. Les conté toda la historia desde el principio, les mostré las órdenes de restricción, toda la documentación. Dijeron que iban a buscar a Daniela para interrogarla, pero que sin prueba directa de que fue ella, era difícil hacer un arresto. Fui solo al apartamento de Daniela a las 5 de la mañana. Sí, lo sé,
fue estúpido y probablemente ilegal de mi parte acercarme a ella violando mi propia orden de restricción. Pero estaba furioso, desesperado. Necesitaba verla a la cara y confrontarla. Toqué la puerta como loco hasta que Patricia abrió. Se veía sorprendida de verme. Le grité que qué le habían hecho a Valeria, que si creían que esto iba a quedar sin consecuencias. Ella me dijo que no tenía idea de qué estaba hablando. Daniela apareció detrás de ella en bata, con el pelo revuelto, se veía como si acabara de despertar. Me miró con esos ojos y me dijo: ¿qué haces aquí, amor? Como si nada hubiera pasado. Como si no lleváramos meses en esta pesadilla. Le grité que Valeria estaba en el hospital, que alguien la había atacado con ácido. Su expresión no cambió. Solo me miró fijamente y dijo: tal vez el universo está tratando de decirte algo. Sentí que la sangre se me helaba. Le pregunté directamente si había sido ella. Se rió, una risa suave y casi soñadora, y dijo: yo nunca le haría daño a nadie, tú me conoces. Patricia me empujó fuera del apartamento y me gritó que me fuera o llamaría a la policía por violar la orden de restricción. Tenía razón. Me fui, pero no antes de decirles que esto no iba a quedar así. Volví al hospital. Valeria estaba dormida por los analgésicos. Me senté a su lado y lloré por primera vez en todo este proceso. Lloré de rabia, de impotencia, de culpa. Esto era mi culpa. Valeria estaba herida por mi culpa, por mi incapacidad de manejar esta situación antes de que escalara a este punto. Cuando Valeria despertó unas horas después, hablamos. Los doctores le habían dicho que su visión no tenía daño permanente, que las quemaduras en su piel iban a sanar en unas semanas con tratamiento. Podría haber sido muchísimo peor. Si el ácido hubiera sido más concentrado, si hubiera entrado más en sus ojos, podría haber quedado ciega o desfigurada. Esa realidad nos golpeó a ambos. Valeria me dijo algo que me destrozó. Me dijo que ya no podía hacer esto, que amaba estar conmigo pero que no podía vivir mirando por encima del hombro esperando el próximo ataque. Que necesitaba ir a España y enfocarse en sanar, en su trabajo, en recuperarse. Que yo tenía que quedarme y resolver esto completamente antes de poder estar juntos otra vez. Traté de convencerla de que no, de que nos íbamos juntos como habíamos planeado. Pero ella fue firme. Dijo que mientras Daniela supiera que estábamos juntos, mientras yo estuviera conmigo, ella era un objetivo. Que la única manera de que Valeria estuviera segura era poner distancia física entre nosotros hasta que esta situación se resolviera por completo. Quise pelear, quise insistir, pero en el fondo sabía que tenía razón. Mi presencia en su vida se había vuelto peligrosa. La persona que yo amaba estaba en el hospital por culpa de mi pasado, de mi incapacidad de prevenir esto. Hace un día Valeria salió del hospital. Sus papás vinieron a recogerla y se la llevaron a su casa. Le cancelaron su vuelo del 15 de marzo y compraron uno nuevo para mañana, 2 de marzo. Se va un mes y medio antes de lo planeado. No sé cuándo la voy a volver a ver. La policía finalmente fue al apartamento de Daniela ayer con una orden de registro. No encontraron nada. Ninguna evidencia de ácido, ninguna ropa que coincidiera con la descripción del atacante, nada. Daniela cooperó completamente, incluso les mostró su teléfono voluntariamente. No había nada incriminatorio. O es inocente o es más inteligente de lo que creí. Interrogaron a Esteban, a Patricia, a las amigas cercanas de Daniela. Todos tienen coartadas para la hora del ataque. Daniela estaba supuestamente en su casa durmiendo, Patricia también, Esteban estaba en una cena con amigos. La policía revisó cámaras de seguridad de la zona, pero la atacante estaba completamente cubierta y la moto no tenía placas visibles. Es un callejón sin salida. Mi abogado dice que podemos presentar una demanda civil contra Daniela por daños emocionales y físicos a Valeria, pero que sin evidencia criminal sólida es difícil probar algo. Estamos en este limbo legal donde todos sabemos quién fue pero no podemos probarlo. Esta mañana acompañé a Valeria al aeropuerto. Sus papás también estaban ahí. Su cara todavía está roja e hinchada, tiene que usar gotas especiales en los ojos cada pocas horas. Se ve frágil de una manera que nunca había visto en ella. Cuando nos despedimos en el control de seguridad, me abrazó y me susurró al oído que me amaba pero que necesitaba que yo entendiera que esto no podía seguir así. Que ella estaría esperándome del otro lado pero que yo tenía que resolver esto primero, por completo, sin dudas. La vi pasar el control de seguridad y desaparecer entre la multitud. Sentí como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho. Volví a mi apartamento y está lleno de cajas. Cajas que iba a enviar a España. Cajas con nuestra vida futura dentro. Y ahora no sé qué hacer con ellas. Daniela ganó, en cierto sentido. Valeria está lejos de mí.
Estoy solo. Estoy perdido. Pero si ella cree que esto significa que voy a correr a sus brazos, está completamente equivocada. Contraté un investigador privado. Voy a encontrar la evidencia que la policía no pudo o no quiso encontrar. Voy a probar que ella estuvo detrás del ataque. Y voy a asegurarme de que enfrente consecuencias reales. También contraté un nuevo abogado, uno especializado en casos penales. Vamos a ir tras Daniela y su familia con todo lo que tenemos. Demandas civiles, demandas penales si encontramos evidencia, todo. Ya no me importa ser el bueno. Ya no me importa ser compasivo o entender su perspectiva. Puso a la mujer que amo en el hospital. Cruzó una línea de la que no hay retorno. Marzo acaba de empezar. No sé qué cree Daniela que va a pasar este mes. Tal vez piensa que sin Valeria en el cuadro, yo finalmente voy a voltear a verla. Tal vez piensa que el ataque espantó a mi novia y ahora el camino está libre. Tal vez está tan perdida en su fantasía que cree que esto es romántico, que está peleando por su amor como una heroína en una historia. Pero se equivoca. Lo único que logró fue convertirme en alguien que va a dedicar todo su tiempo y recursos a asegurarse de que pague por lo que hizo. A todos los que han seguido esta historia desde el principio, gracias por leer, por comentar, por los consejos. Algunos me ayudaron genuinamente. Esto no terminó como ninguno de nosotros esperábamos. No hubo un final feliz. No hubo justicia satisfactoria. Solo hay daño, pérdida y rabia. No sé cuándo será la próxima actualización. Puede ser en semanas, puede ser en meses. Pero voy a actualizar cuando haya progreso real, cuando tenga algo concreto que reportar. Valeria está en España ahora. Yo estoy aquí, en un apartamento lleno de cajas que nunca se van a enviar, con órdenes de restricción que no sirvieron de nada, y con una determinación de hierro de asegurarme de que Daniela entienda que destrozó su última oportunidad de que yo sintiera algo excepto desprecio por ella. Si están en una situación similar, no esperen como yo esperé. No sean compasivos más allá del punto de su propia seguridad. Actúen rápido, actúen decisivamente, y no subestimen hasta donde alguien obsesionado puede llegar. 11 años de amistad terminaron en esto. La mujer que amo está al otro lado del océano recuperándose de quemaduras químicas. Y yo estoy aquí, en marzo, el mes que Daniela pensó que sería mágico, planeando cómo destruirla legalmente. Esto no es amor. Nunca fue amor. Es obsesión, es enfermedad, es peligro. Y voy a asegurarme de que todos lo sepan. Comentarios actualización final, comentario 1, Dios mío. Ope, lo siento muchísimo. Esto escaló exactamente como todos temían. Por favor dime que Valeria va a estar bien físicamente. Y por favor consigue ese detective, encuentra la evidencia. Esa psicópata tiene que ir a prisión. OP, los doctores dicen que Valeria va a recuperarse completamente en unas 6 a 8 semanas. Sin daño permanente físico gracias a Dios. Pero el daño emocional es otro tema. Ella está viendo un terapeuta allá en Madrid. Y sí, el detective ya empezó a trabajar. Cuesta una fortuna pero no me importa. Vale cada centavo si encuentro algo. Comentario 2, hermano, fuiste estúpido yendo al apartamento de Daniela. Pudieron arrestarte por violar la orden. Pudieron usar eso en tu contra. Entiendo que estabas furioso pero no puedes perder la cabeza así. OP, tienes toda la razón. Fue impulsivo y estúpido. Por suerte la policía fue comprensiva dadas las circunstancias, pero mi abogado me dio un sermón de media hora sobre eso. No lo voy a volver a hacer. A partir de ahora todo por las vías legales correctas. Comentario 3. Ese comentario de Daniela, tal vez el universo está tratando de decirte algo, es básicamente una confesión. ¿Cómo no la arrestaron ahí mismo? OP, porque técnicamente no admitió nada. Puede argumentar que solo estaba haciendo un comentario filosófico sobre coincidencias o karma o lo que sea. Sin evidencia física conectándola directamente al crimen, comentarios ambiguos no son suficientes para un arresto. Es frustrante, pero así funciona el sistema legal. Comentario 4. Valeria rompiéndote es brutal, pero entiendo completamente su posición. Nadie merece vivir con miedo constante. Espero que puedan eventualmente volver a estar juntos cuando esto se resuelva. OP, no rompió conmigo formalmente. Fue más como un necesitamos distancia hasta que esto se resuelva. Pero honestamente no sé si vamos a sobrevivir esto como pareja. ¿Cómo recuperas la confianza después de algo así? ¿Cómo recuperas la sensación de seguridad? No lo sé. Solo sé que la amo y que voy a hacer todo lo posible para arreglar este desastre que causé. Comentario 5. No causaste este desastre. Daniela lo causó. Deja de culparte.
Tú pusiste límites razonables y ella decidió ignorarlos de las maneras más psicópatas posibles. Nada de esto es tu culpa. OP, aprecio eso. Racionalmente lo sé. Pero emocionalmente es difícil no sentir que si hubiera manejado las cosas diferente desde el principio, Valeria no estaría herida ahora. Mi terapeuta me dice lo mismo que tú, pero la culpa no se va solo porque alguien te diga que no es tu culpa. Comentario 6. El detective privado es buena idea, pero ten cuidado. Algunos son sketchy y pueden hacer más daño que bien. Asegúrate de que todo lo que encuentres sea admisible en corte y obtenido legalmente. OP, mi abogado me recomendó a este detective específicamente. Es ex policía, conoce el sistema, sabe que es admisible y que no. Me costó el doble de lo normal, pero mi abogado garantiza que todo lo que encuentre va a ser utilizable legalmente. Espero que valga la pena. Comentario 7. Sinceramente espero que actualices cuando encuentren evidencia. Necesito saber que esa familia enfermiza enfrenta consecuencias. Esto no puede quedarse sin resolver. OP, voy a actualizar. Puede tomar tiempo, pero cuando haya progreso real, lo voy a compartir. Ustedes han estado aquí desde el principio, merecen saber cómo termina esto. O al menos cómo progresa. Porque algo me dice que esto va a ser una batalla larga.